Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, feliz año nuevo, feliz 2025, espero que todos hayan entrado con buen pie, con la bendición del Señor. Esperamos también grandes cosas en este 2025, vamos a ver si el Señor empieza a moverse, porque lo estamos anhelando todos, ¿verdad? Bien, hoy es día 3 de enero del 2025 y en España ahora son las 6:04 de la tarde, más o menos. Bueno, pues como siempre, anunciarles el vídeo que veremos el próximo lunes, Dios mediante. Se titula Atentado falsa madera Made in Spain, con interrogante, y es a raíz de una especie de atentado, no sé cómo llamarlo, que parece ser que el gobierno decía que era un intento de asesinato de Pedro Sánchez y demás. Como ven, la imagen es del programa La Voz de César Vidal, donde dice que vamos, nada, que un atentado y encima anunciado por anticipado en las redes sociales y no sé qué, bueno, pues un camelo, ¿no? Pero bueno, digamos, tómenlo como un hecho histórico. Esto es del 10 del 11 del 2018 y bueno, a raíz de ese artículo pues se comentan unas cosas que bueno, a algunos les parecerán más o menos interesantes, pero como estamos haciendo el libro y poniéndolo ahí, pues lo vamos a meter también. Bueno, entonces continuamos con el libro Términos básicos de la escritura del doctor Stephen Jones, que es el que nos toca para hoy. Y hoy vamos a ver dos capítulos, que es el perdón y qué es la restitución. Y la restitución, ¿verdad? Que dos temas muy importantes. Vamos allá. En la parte octava, ¿qué es el perdón? Mientras que la redención compra una deuda y al deudor, a los dos, el perdón cancela una deuda. Así que cuando un hombre redime a su pariente, la deuda en realidad no es perdonada, porque el deudor debe entonces servir a su redentor. Es decir, el Señor nos perdona, es nuestro redentor, pero se supone que ahora debemos servirle. Es decir, no hay que decir que dejo de ser esclavo del diablo y me quedo neutro, ¿no? No, tengo que pasar al bando del Señor. Leemos esto en Levítico 25:53, que dice así: como un hombre contratado, es decir, asalariado de año en año, estará con él, el redimido, ¿no? Con su redentor, ¿se entiende? Él no se enseñoreará de él, que decir del pariente redimido, con severidad delante de tus ojos. Si se suponía que un pariente iba a tratarlo mejor que cualquier otro amo que no fuera pariente, ¿verdad? El propósito principal de redención, es sacar al esclavo del dominio de aquellos que no lo aman y someterlo al dominio de un pariente que lo tratará mucho mejor. En Levítico 25:50 se le dice al Redentor que trate a su pariente como a un jornalero, es decir, como a un empleado en lugar de como a un esclavo. Sin embargo, este hombre contratado no tenía derecho a dejar el trabajo a menos que el Redentor le perdonara la deuda. De nuevo leemos en Levítico 25:54, aunque no fuere redimido por estos medios, saldrá en el año del jubileo él y sus hijos con él. El esclavo puede no tener un pariente cercano, el esclavo que pudiera redimirlo de los extraños,
Quizás el esclavo era tan rebelde que sus parientes más cercanos simplemente no querían redimirlo. Tal vez sus habilidades laborales eran tales que sus parientes no querían que el hombre trabajara para ellos. Era un vago, un inútil o yo qué sé, ¿no? En tales casos el tiempo de la redención se emplearía trabajando para los extraños que no lo amaban y que podrían maltratarlo. No obstante, todavía sería puesto en libertad en el año del jubileo. Esto se refleja en el Nuevo Testamento en la enseñanza de Pablo en Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia aumente? De ningún modo. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado los que hemos muerto a él? Romanos 6, 14 al 15 continúa, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Pablo trata el pecado como a un amo extraño a quien el juez nos ha vendido por medio de la ley. Éxodo 22:3. Jesús vino como nuestro pariente redentor y nos compró con su sangre, para que tengamos como amo a alguien que nos ama y nos trata bien. Ya no estamos bajo la ley que el juez nos impuso cuando fuimos vendidos por nuestro pecado. ¿Significa esto que ahora tenemos el derecho de volver a pecar? De ningún modo, de ninguna manera, grita Pablo. El pecado es anarquía, es decir, cualquier violación de la ley. Nuestra redención no quita la ley ni nos da derecho a pecar, es decir, a transgredir la ley. En cambio, debemos servir a nuestro nuevo amo, con mayúscula la palabra amo, quien nos ha redimido. ¿Jesús nos mandaría a pecar? Por supuesto que no. Estar bajo la ley significa estar bajo su sentencia por el pecado. Nunca fue una cuestión de eliminar la ley como la norma justa. El hecho de que no estemos bajo la ley significa que el pecado que cometimos, por el cual el juez nos había sentenciado a servir al pecado como nuestro amo, esa sentencia de la ley fue vencida por nuestro Redentor. Por lo tanto, ahora servimos a un nuevo amo. Ya no estamos bajo la sentencia original que ordenaba que sirviéramos al pecado. Esta es la base legal de la enseñanza de Pablo en Romanos 6, basada en gran parte en Levítico 25:53. Ser redimidos nos libera de seguir los dictados del amo pecado, pero exige que ahora sigamos los mandatos de nuestro nuevo amo Jesucristo, quien nos ordena amarnos unos a otros. Siguiente epígrafe: el derecho de José a perdonar. La ley establece derechos. Hemos visto cómo la ley da derechos de redención a un pariente. Un pariente también tiene derecho a esperar obediencia del esclavo redimido. Ya saben ustedes, el amo del esclavo no se puede negar cuando se trata de un pariente. Está obligado a admitir el pago del redentor. Ahora, si no es pariente, no está obligado. Pudiera decir, no, me interesa quedarme, prefiero quedarme con él, que trabaje para mí. En ese caso, pues no podría ser rescatado por cualquiera. También existe lo que yo llamo la ley de los derechos de las víctimas, que da a la víctima de la injusticia el derecho a perdonar a quien pecó contra. Y esta es una ley que los gobiernos actuales pues se la saltan, sobre todo en los casos de terrorismo, como ha sido el caso de España, donde han perdonado por su cara bonita a todos los terroristas y los sacan a la calle y encima los ponen a trabajar en las instituciones como diputados, como senadores, como lo que sea, ¿no? Incluso como ministros. No sé si ha salido algún ministro, pero por lo menos de alguno de esos grupos de izquierda sí que lo hay. Y entonces, pues las víctimas, pues lógicamente a eso no les interesa, se han burlado de ellas de una forma descarada, ¿verdad? Han incumplido todo esto. Por esta ley, José perdonó a sus hermanos que lo habían secuestrado y vendido como esclavo. Cuando murió su padre, los hermanos temieron que José pudiera castigarlos por su pecado pasado. Génesis 50 del 17 al 18. La respuesta de José se da en Génesis 50 del 19 La sentencia
La respuesta de José se da en Génesis 50 del 19 al 21. Pero José les dijo: no tengáis miedo, ¿estoy yo en el lugar de Dios? En cuanto a vosotros teníais mala intención contra mí, pero Dios lo dispuso para bien, a fin de que se produjera este resultado actual, para preservar con vida a mucha gente. Así que no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros pequeños. Así que los consoló y les habló con bondad. La pena de muerte era la sentencia por secuestrar a un hombre, como leemos en Éxodo 21:16. El que raptare a un hombre, ya sea que lo venda o sea hallado en su posesión, indefectiblemente se le dará muerte. Entonces, ¿qué le dio a José el derecho de perdonar a sus secuestradores? Fue porque José fue la víctima y las víctimas siempre tienen el derecho de perdonar. Es deber de un juez dictar sentencia precisamente como dice la ley, pero una vez que lo ha hecho, la víctima tiene derecho a perdonar. Es decir, un juez debería haber juzgado a los hermanos de José y decir, pues por haber hecho esto, sois condenados a muerte. Pero ahora José como víctima dice, no, yo los perdono. Entonces, pues vale, tiene derecho a hacerlo. Por lo tanto, la ley en Éxodo 21:16 le daba a José el derecho a ejecutar a sus hermanos, pero José decidió perdonarlos. ¿Se violó la ley en este caso? Por supuesto que no. Siguiente epígrafe: el derecho de Oseas a perdonar. La esposa de Oseas cometió adulterio, pero el profeta la redimió. Oseas 3 del 1 al 3. El adulterio era una ofensa que exigía la pena capital. Levítico 20:10. ¿Pecó Oseas al redimirla y perdonarla? Para nada. Él fue víctima de la injusticia, por lo que solo él tenía el derecho a perdonarla. Si la hubiera llevado a los tribunales, un juez justo no podría haberla perdonado, porque su deber era imponer la justa sentencia de la ley, pero la víctima no está obligada de la misma manera. Siguiente epígrafe: el derecho de Jesús a perdonar. Estamos viendo los casos de José, de Oseas y ahora de Jesús. Jesús es la víctima final por el pecado, pues tomó sobre sí mismo el pecado del mundo cuando murió en la cruz. La ley de los derechos de las víctimas se le aplicaba a gran escala. ¿Qué decidió hacer al respecto? La respuesta se encuentra en Lucas 23:34. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Jesús realmente tenía el derecho de perdonarlos? ¿O fueron sus palabras solo una ilusión? Gran parte de la teología cristiana afirma que Cristo no puede perdonar al mundo por su pecado. Dicen que Él es demasiado santo para perdonar. Niegan la ley de los derechos de las víctimas, pretendiendo enviar a la mayor parte del mundo a un infierno ardiente. Y Jesús decidió perdonar a todos, a toda la humanidad. Lo que pasa es que luego esa humanidad, unos van a ser salvos en este tiempo, otros durante la etapa del milenio y otros durante la edad del lago de fuego. Si bien ciertamente debemos reconocer el derecho de Cristo a presentar cargos contra cualquiera, también debemos reconocer que Él también tenía el derecho de perdonar. Jesús no estaba obligado a presentar cargos, excepto en su calidad de juez, pero Él desempeñó un papel dual, siendo tanto el juez como la víctima. Por lo tanto, como juez dictó sentencia sobre el mundo entero, Romanos 3:19, pero luego se bajó del tribunal y como víctima perdonó al mundo. ¿Cómo funciona el perdón de la redención y el jubileo? Siguiente epígrafe. El perdón en sí mismo es solo una parte de la historia. Para entender cómo Cristo ha perdonado al mundo entero, uno debe ver cómo el principio de perdón se mezcla con la redención y el juicio. Todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3:23, y se han hecho responsables ante Dios, Romanos 3:19. Todos han violado la ley, y mientras están en esa condición se dice que están bajo la ley. Cristo vino a redimir a sus parientes, los que participaban de carne y sangre. Hebreos 2:14. Él, como participó de carne y sangre, se convirtió en nuestro pariente redentor y por lo tanto el diablo no se podía negar a aceptar el pago de Jesús por la redención. La ley de Dios lo exigía así.
sea, él no se puede oponer de ninguna manera. Hay un tiempo de redención entre la sentencia del juez y el año del jubileo. No todos son redimidos durante esos años, pero todos serán liberados en el año del jubileo, dice Levítico 25 al 53. Aquellos que son redimidos sirven a un nuevo amo que los ama y ya no están obligados a observar los mandatos sin ley del amo pecado. Ahora presentan sus miembros, es decir, sus partes del cuerpo, como esclavos de la justicia. Romanos 6:19. Los creyentes se rigen por el principio de la redención, pero hay otro principio en acción, el principio del perdón. Debido a que Cristo perdonó al mundo, todos finalmente serán liberados en el año del jubileo. El acto de perdón de Cristo en la cruz asegura el hecho de la salvación universal. Sin embargo, cada individuo se salva en momentos diferentes de la historia. Repetimos esto, pero hay otro principio en acción, aparte de la redención, el principio del perdón. Debido a que Cristo perdonó al mundo, todos finalmente serán liberados en el año del jubileo, es decir, en el gran jubileo de la creación. El acto de perdón de Cristo en la cruz asegura el hecho de la salvación universal, de la salvación de todos. Sin embargo, cada individuo se salva en momentos diferentes de la historia, como hemos dicho antes. Lo más obvio es que las personas han vivido a lo largo de muchas generaciones y han llegado a una posición de fe en diferentes momentos. A gran escala, la salvación también está llegando a varios grupos de personas en diferentes momentos. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 del 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, escuchen eso, todos, vamos a subrayar lo de todos, es que la escritura es tan clara que yo no sé cómo esto podría estar en discusión, ser motivo de discusión. Así también en Cristo todos serán vivificados, no algunos, todos serán vivificados. Es equivalente, es proporcional. Lo que en Adán pasó, lo que pasa en Cristo. Todos serán, pero cada uno en su propio orden, en este caso en su propio tagma, que es un escuadrón, ¿no? Eso de los escuadrones lo hemos visto también cuando vimos Corintios y en algún otro, creo que he visto cuando hemos visto esos temas del infierno y demás, ¿no? Un escuadrón no es un individuo. Escuchen eso, un escuadrón no es un individuo, es la palabra tagma, escuadrón. Aquí Pablo estaba hablando de las 3 ocasiones en las que todo un grupo o escuadrón será vivificado. Primero las primicias un Cristo, no Cristo las primicias. La palabra ahí se aplica a un grupo, es decir, primero las primicias ungidas. Las primicias Cristo quiere decir las primicias ungidas, por eso es un grupo. El primer grupo será vivificado. El primer grupo quiere decir los vencedores, las primicias ungidas, las primicias Cristo. Cristo quiere decir ungido, serán vivificadas en la primera resurrección de Apocalipsis 26. El segundo grupo, que serán los creyentes en general, el resto de la Iglesia, recibirá vida en la resurrección general en el momento en que toda la humanidad sea resucitada y llevada al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:12 y Juan 5 del 28 al 29 y Hechos 24 del 14 al 15. En esta segunda resurrección, la general, esta segunda resurrección general incluirá una mezcla de creyentes y no creyentes. Solo a los creyentes se le dará la inmortalidad en este cuadro. Por eso dice el que está inscrito en el libro de la vida. No, el que no está inscrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Pero entonces se quiere decir que hay algunos que sí están inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Por eso quiere decir que hay una mezcla de creyentes y no creyentes. Los incrédulos en ese momento serán juzgados, sin embargo, este también será el tiempo cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese, es decir, profese a Cristo como Señor, Filipenses 2 del 10 al 11, cumpliendo el juramento del nuevo pacto de Dios en Isaías 45, 23 a 25, que dice: por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, toda rodilla, vamos a suponer lo de toda rodilla, y toda lengua, no solo alguna rodilla y solo alguna lengua,
Jurará lealtad. Dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y la fortaleza. Los hombres vendrán a él y todos los que se enojaron contra él serán avergonzados. El Señor será justificado, en el Señor, será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Este voto de nuevo pacto es consistente con la promesa de Abraham. Perdonen que aquí, como he cambiado del LibreOffice al OpenOffice porque hoy me falló el programa, se me abre y se me cierra el documento, no sé por qué. Lo he reiniciado el ordenador, he recuperado el documento varias veces, se vuelve a cerrar, he vuelto a descargar el programa y he seleccionado la opción de reparar, o sea, lo he vuelto a reinstalar reparando eso y sigue igual. Entonces digo, bueno, pues vamos al OpenOffice, menos mal que lo tenía aquí. Repito, por tanto, en la segunda resurrección, los incrédulos, vamos con esto primero. Este voto de nuevo pacto es consistente con la promesa a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Hechos 3:26 define bendecidas como haceros volver a cada uno de vosotros de vuestros malos caminos. El Señor lo va a hacer, va a tener mucho tiempo, ¿verdad? Toda la edad del lago de fuego, fíjate que son 42.000 años. Si el Stephen Jones está en lo cierto, que parece que sí, por el cómputo de jubileos a ese nivel. En fin. Por lo tanto, en la segunda resurrección, los incrédulos creerán y profesarán a Jesucristo como Señor, doblan la rodilla. En otras palabras, cuando doblen sus rodillas y profesen a Cristo como Señor, lo harán como creyentes, porque 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Este párrafo es interesante porque hay algunos que además de negrita están también subrayados. Estos nuevos creyentes, sin embargo, tendrán la experiencia del lago de fuego, que es el bautismo de fuego que todos experimentamos incluso hoy a través de la fiesta de Pentecostés. Su confesión de fe traerá la justificación a través de la Pascua y su confesión de que Jesús es el Señor será a través del poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, deberán madurar espiritualmente tal como lo hemos hecho nosotros para llegar a ser vencedores a través de la fiesta de tabernáculos. Entonces, el escuadrón final, que es el más grande de los tres, tenemos la cebada de los vencedores, tenemos el trigo de la iglesia y tenemos las uvas de los incrédulos que dejan de serlo en el gran trono blanco. Ese es el escuadrón final, el más grande de los tres, cobrará vida en el jubileo de la creación. Este jubileo cumplirá el juramento de Dios de salvar a todas las familias de la tierra, haciéndolas volver de sus malos caminos. Repito este párrafo también que habíamos leído antes. Estos nuevos creyentes, sin embargo, tendrán la experiencia del lago de fuego, que es el bautismo de fuego que todos experimentamos incluso hoy a través de la fiesta de Pentecostés. Por eso los vencedores, como se han sometido al bautismo de fuego y han sido completamente transformados, han llegado a ser vencedores, lógicamente, pues se libran de todo esto y se libran de los muchos o pocos azotes que el resto de la iglesia, que es resucitada en la segunda resurrección, en la resurrección general, pues van a recibir, porque van a tener que madurar, ¿verdad? Para entrar también a formar parte de esa nueva Jerusalén. Su confesión, es decir, el bautismo de fuego, pues ese es el lago de fuego. En la Escritura, siempre que se habla de fuego, estamos hablando de un fuego transformador, restaurador, no aniquilador, no torturador, no eterno, es decir, sin fin, sino es un juicio aionia. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. El escuadrón final también va a ser restaurado. Bueno, vamos a la siguiente parte, a la parte 9,
que se titula ¿Qué es la restitución? Dice perdón, dice, creo que fue San Anselmo, que es del 1033 al 1109 después de Cristo, quien dijo por primera vez, creo que fue, perdón, perdón un segundito, que no me deja hacer aquí, cambiar esto, incluir. Tengo que incluirlos porque si no me los marca como error. Que dijo por primera vez, San Anselmo, todo pecado se cuenta como una deuda. ¿Había notado la relación perfecta entre el pecado y la deuda en las parábolas de Jesús? No toda deuda se incurre a través del pecado, pero todo pecado se trata como una deuda. Siguiente epígrafe, la ley de restitución. En la ley de Dios, cuando un juez condenaba a un hombre por pecar contra su prójimo, el veredicto a menudo era poco más que un pagaré que el pecador debía pagar a su víctima. El principio fundacional de la justicia se basaba en la ley de restitución. Éxodo 22 del 1 al 4 dice, si un hombre roba un buey o una oveja y lo sacrifica o lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido en el asalto y es golpeado de tal manera que muere, no habrá culpa de sangre por su parte, pero si el sol ha salido sobre él, habrá culpa de sangre por su parte. Ciertamente hará restitución. Si no tiene nada, será vendido por su robo. Si lo que robó se encuentra vivo en su poder, ya sea un buey, un asno o una oveja, pagará el doble. La restitución variaba dependiendo de la naturaleza del artículo robado. Robar un buey era robar la herramienta con la que un hombre podía ganarse la vida. Un buey en esos días era como hoy un tractor. Sin él no podría arar su campo. Por lo tanto, la pena era devolver 5 bueyes, suponiendo que el buey ya hubiera sido vendido o sacrificado. Si el buey se recobraba vivo e intacto, entonces la pena era de restitución doble. Robar una oveja simplemente privaba al dueño de sus bienes, por lo que la pena era una restitución cuádruple. Pero si la oveja se recuperaba viva, entonces la pena era de doble restitución. Siguiente epígrafe. ¿Qué pasaba con los asnos? En el caso de un asno robado, hay un vacío en la ley. Si se recuperaba vivo, la pena era de doble restitución. Pero, ¿y si el asno se vendía o se mataba? La ley calla en esos supuestos. Pero dice el doctor Jones, creo que un asno debería ser tratado como una herramienta, porque los asnos también se usaban para arar los campos. Vemos esto por Deuteronomio 22:10. Dice, no ararás con buey y con asno juntos. Esto muestra que los asnos a menudo se usaban para arar los campos. Dado que un buey era mucho más pesado y fuerte, un asno no podía igualar la fuerza del buey. Pablo se refirió a esta ley como un principio en las relaciones de pareja, incluyendo el matrimonio. En 2 Corintios 6:14, la King James Version dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí quiere decir la anomia, la iniquidad, la anarquía. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un asno es un animal inmundo, un buey es un animal limpio. Sin duda, así es como Pablo estaba aplicando esta ley al decirle a la gente, no os unáis en yugo con los incrédulos. Hay, por supuesto, otras aplicaciones de este principio que se encuentran fuera del alcance de este estudio. Siguiente epígrafe, justicia y castigo. Cuando la naturaleza de un delito hace imposible el pago de la restitución, la ley normalmente impone la pena de muerte. Es por esto que ciertos delitos son delitos capitales, como el asesinato premeditado,
el secuestro, el adulterio y la violación de una mujer casada o prometida. Asesinato premeditado, el secuestro, el adulterio y la violación de una mujer casada o prometida exigían la pena de muerte. En esencia, la ley es impotente para corregir el problema, porque ¿quién le devuelve la virginidad, por ejemplo, a una mujer prometida? ¿Quién repara el adulterio? ¿Quién repara el secuestro, devolviendo todos esos días a esa persona? Es imposible restituir eso. ¿Quién repara un asesinato? Está muerto, no se puede reparar, no se puede resucitar, ¿verdad? Bueno, en estos casos se remite el caso a un tribunal superior, que es el juicio del gran trono valco al final de la edad, donde Dios, que en su perfecta justicia, omnisciencia y omnipotencia, pues puede administrar justicia. Nosotros aquí en esos casos no la podemos administrar. Los asesinos no pueden resucitar a los muertos, los secuestradores no pueden restituir dos personas, ¿verdad? Por una. Los violadores no pueden deshacer su acto. La ley podría castigar en estos casos, pero es incapaz de hacer justicia. No se hace justicia hasta que todas las víctimas de la injusticia hayan sido reparadas. En el caso de los delitos capitales, castigar al pecador en sí mismo no hace justicia a la víctima. El castigo es efectivo solo en casos menores. Por lo tanto, en algunos casos donde la restitución no es aplicable, la ley permite palizas o golpizas de hasta 40 latigazos. Deuteronomio 25 del 1 al 3. Jesús se refirió a esta ley en Lucas 12 del 47 al 48, aplicándola al juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 12. Los muchos azotes, Lucas 12:47, están reservados para aquellos que conocían la ley y, sin embargo, a pesar de conocerla, maltrataron a los que estaban bajo su autoridad. Pero el que no la conocía, vamos a poner, la sabía, vamos a poner mejor, conocía, pero el que no la conocía y cometió hechos dignos de azotes, recibirá muy pocos. Lucas 12:48. En este caso estamos hablando de creyentes, unos que conocían muy a fondo la ley, reciben muchos azotes, porque al pesar de conocerla no la aplicaron, y otros que no conociéndola pues recibirán pocos. Jesús luego comparó los azotes con un fuego. Otra vez aquí el fuego, lo que vincula la flagelación con el lago de fuego de Apocalipsis 20:14. Él dijo en Lucas 12:49, fuego he venido a echar sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Todo juicio de la ley es un fuego, no literal, sino metafórico. El fuego siempre es metafórico. Esto se debe a que Dios pronunció la ley en el monte desde el fuego que todo lo consume. O sea, el Sinaí estaba ardiendo, ¿no? Y Deuteronomio 33:2, King James Version, la llama la ley de fuego, porque salió del medio del fuego. Debido a que la ley está diseñada para ser de naturaleza correctiva, Jesús deseó que ya estuviera encendida, de naturaleza restauradora, correctiva. No estaba ansioso por hacer de la tierra un infierno ardiente, quemarla literalmente, como dice, ¿no? Serán los cielos, como dice Pedro, que serían consumidos como si fuesen por una explosión atómica o algo así, ¿no? Porque tal actitud no reflejaría la mente de Cristo o de un Dios de amor. Además dice que los justos heredarán la tierra, entonces ¿cómo la van a quemar, no? Las disciplinas correctivas de Dios. Siguiente epígrafe. El concepto de un infierno ardiente se basa en la idea de que el castigo es justicia, pero la ley de Dios es de naturaleza disciplinaria y correctiva. Así dice el profeta en Jeremías 2:19, tu propia maldad te corregirá. La palabra hebrea utilizada es yasar, que quiere decir castigar, disciplinar, instruir, amonestar, corregir, enseñar. Ahí tienen el link donde pueden ver la definición. Bien, de nuevo leemos en el Salmo 94, 10 y 12.
El que disciplina, la palabra yasar, a las naciones, no reprenderá, incluso el que enseña conocimiento al hombre. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, ahí está yasar otra vez, oh Señor, y a quien tú enseñas con tu ley. Isaías 26:9 dice, Isaías 26:9 está de acuerdo con esto diciendo, porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Es decir, cuando somos disciplinados por los juicios de Dios, por la mano disciplinadora de Dios, pues entonces aprendemos la justicia. En otras palabras, la ley es una gran maestra y los juicios de la ley de fuego castigan a los pecadores para que aprendan a andar en sus caminos de justicia, para que se produzca el fruto apacible de justicia, ¿verdad? Debemos aprender a pensar en los juicios de Dios en términos de escarmiento, en lugar de castigo. Como hijos de Dios, todos somos castigados para ser corregidos y enseñados. Proverbios 3, del 11 al 3, dice en Hebreos, creo que es 12 o 13, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Está hablando de azotes, está hablando ahí del fuego. Hijo mío, no rechaces la disciplina, la palabra musar, del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Disciplina es musar y represión es la palabra tokaija o tokaya, no sé cómo se pronunciará. T-O-K-A-Y-H-A. Porque el Señor a quien ama reprende o disciplina, como hemos dicho antes, así como un padre corrige a su hijo a quien se deleita. Cuán bienaventurado es el hombre que haya sabiduría y el hombre que gana entendimiento. Las palabras musar y tocaija son sinónimas de yasar. Hebreos 12, del 5 al 6, se refiere a esta disciplina y corrección citando Proverbios 3, del 11 al 12. La ley de restitución también corrige a los pecadores, así como un padre corrige amorosamente a un hijo indisciplinado. Si un ladrón no tiene bienes para pagar restitución a su víctima, debe ser vendido por su robo. Éxodo 22:3. En tal caso, sería vendido a un redentor, que accederá a hacerse cargo de la deuda que el ladrón tenía con su víctima. La víctima sería entonces pagada en su totalidad de inmediato y a cambio, pagada o restituida de inmediato, y a cambio el ladrón tendría que servir a su redentor por una cantidad de tiempo equivalente. Durante su tiempo trabajando como esclavo, aprendería hábitos de trabajo y a no volver a robar. Aprendería a respetar los derechos de propiedad de los demás, porque como esclavo él mismo se ha convertido en propiedad de otro hombre. En el juicio del gran trono blanco, la ley de fuego se impone sobre aquellos incrédulos que fueron convocados y sentenciados de acuerdo con la ley de Dios. Allí se doblará toda rodilla y todos creerán en Cristo y lo confesarán para gloria de Dios Padre. Sin embargo, siendo nuevos creyentes, necesitarán corrección y necesitarán aprender las leyes y los caminos de Dios. ¿Quién se la va a enseñar? Pues los vencedores, que van a actuar ahí como redentores, ¿no? Van a ser vendidos a los vencedores. Entonces, la misma ley de fuego que ha bautizado a los creyentes en esta vida con el bautismo de fuego, también bautizará a estos nuevos creyentes. Los que estén en el lago de fuego serán disciplinados y corregidos, porque sus redentores, que los gobernarán, serán entregados a ellos como esclavos, les manifestarán a Cristo. A esos redentores se les encomendará la responsabilidad de enseñarles justicia mediante el ejemplo personal. Enseñarles la justicia mediante el ejemplo personal. Sin embargo, debemos entender que la verdadera justicia, por la naturaleza de Cristo, restaura lo perdido a todas las víctimas de la injusticia mientras corrige al pecador y le enseña justicia. Y le enseña la justicia. La restitución forma el tejido básico de la justicia divina. Sin restitución
por mucho que digamos perdón y por mucho que digamos, ay Señor, Señor, si tenemos esa posibilidad de hacer esa restitución, si no el Señor nos dará los medios o se encargará de ese tema. Yo tuve que pasar por un periodo donde el Señor, si yo quise adquirir la plena libertad, quise el concreto, yo le decía, Señor, has traído la paz, porque había cruzado el Jordán y había experimentado la rendición y todo eso. Y tenía la paz, pero yo quería el gozo, Dios. A mí no me basta la paz, Señor, yo quiero el gozo. Y entonces para tener ese gozo, pues tenía que restituir. Tuve que ir al tribunal de Cristo, Satanás de un lado y yo del otro, y presentarle el caso al Señor. Me preparé antes, me examiné antes perfectamente con el Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, y Él me llevó a restituir a una serie de personas, a pedir perdón, a devolver dinero, etcétera, etcétera. En algunos casos, personalmente, Él me dijo que no lo hiciera porque no era oportuno para la persona que lo hiciera, ¿no? O que le confesara tal cosa, ¿no? Y entonces Él se encargó de eso. Yo quedé en paz, quedé tranquilo y acudí a ese tribunal. Y efectivamente, yo fui suelto, experimenté el gozo, vino el gozo después, pero también el enemigo se llevó algo que fue en ese caso algo que fue muy doloroso porque tenía derechos adquiridos, porque yo le había entregado a esa persona de alguna manera, siendo cabeza, ¿no? Había entregado a esa persona en manos de él y él reclamó, dice, sí, pero esta me pertenece porque él me la entregó. Bueno, yo sé que eso, Señor, lo puede solucionar en otro momento cuando Él quiera y esperamos que así sea. Y si no, pues ya sabemos que va a haber una restitución final para todos. Pero esperemos que no sea, que yo anhelo y oro para que no tenga que ir esa persona en concreto al lago de fuego. Bien. Bien, los que estén en el lago de fuego, no sé dónde me he quedado, perdone, porque sus redentores los gobernarán la medicina. Estos redentores se les recomendará la responsabilidad de enseñar la justicia mediante el ejemplo personal. Es una esclavitud a los vencedores de esa gente, pero a la esclavitud bíblica, que es una esclavitud en amor, una esclavitud donde son disciplinados, donde son enseñados, donde son tratados correctamente como jornaleros, no como un esclavo que diríamos en la actualidad. Sin embargo, debemos entender que la verdadera justicia por naturaleza de Cristo restaura lo perdido a todas las víctimas de la injusticia mientras corrige al pecador y enseña justicia. La restitución, aquí estábamos, forma parte del tejido básico de la justicia divina, pues es directamente proporcional a la gravedad del delito. Esto sigue el principio de ojo por ojo, diente por diente, Éxodo 21-24, que, lejos de ser cruel o despiadado, es el principio fundamental de la justicia divina. Eso de la ley del talión, que depende de todo, ese es el principio básico de la justicia divina. Tenga en cuenta también que la víctima de la injusticia conserva el derecho de conceder misericordia y gracia. En principio, esa ley, la ley del talión. Pero, aunque se le aplique la ley del talión, la víctima siempre puede perdonar. Solo la restitución proporciona verdadera justicia. Un infierno ardiente no sería justicia bíblica, porque no hace nada, un infierno ardiente literal, porque no hace nada por las víctimas de la injusticia, ni les da a los pecadores ninguna esperanza de ser restaurados a Cristo. Siguiente epígrafe, el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús cumplió las profecías inherentes a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La mayoría de esos sacrificios se cocinaban para el consumo o se quemaban por completo. Se cocían o se quemaban por completo, en caso de un holocausto. Se aplicaba fuego a esos sacrificios. Entonces, ¿por qué Jesús fue crucificado y no quemado en la hoguera? ¿Se equivocaron? Eso no se lo había preguntado usted nunca, ¿verdad? Yo por lo menos así me había ocurrido. ¿Por qué Jesucristo no fue quemado? Si todos los sacrificios eran sacrificio, ¿por qué no fue quemado? No, los fuegos de los sacrificios eran literales en el caso de los sacrificios de animales, representando la ley de fuego como un todo.
representando a la ley del fuego como un todo, pero ese fuego fue metafórico en el caso de la muerte de Jesús en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, no un infierno ardiente. La paga del pecado es muerte, no es arder en el infierno. La ley hace que el pecado sea pecaminoso y por lo tanto también hace que los pecadores estén sujetos a la pena de muerte. Jesús tomó este castigo sobre sí mismo. En la cruz, si hubiera tenido la intención de abolir la ley, no habría tenido que morir, porque si no hay ley, tampoco hay transgresión, dice Romanos 4:15, ¿verdad? Si Jesús hubiera abrogado, es decir, derogado la ley, podría haber salvado a todos sin tener que morir en la cruz. Pero Jesús confirmó la ley y se sometió a su juicio, al juicio de la ley, por el pecado del mundo. Salvó a toda la humanidad sin desechar la ley. Entonces, en el gran trono blanco, algunos al parecer recibirán flagelaciones o algún equivalente. En el gran trono blanco, algunos al parecer recibirán flagelaciones o algún equivalente a esos azotes, puede ser un tipo de disciplina, ¿verdad? Otros serán condenados a pagar una restitución que, por supuesto, no podrán pagar ya que perdieron todas sus posesiones cuando murieron. Tendrán que ser vendidos a redentores que puedan pagar sus deudas y comprar esclavos. El lago de fuego entonces será una condición por la cual estos esclavos cumplirán sus sentencias edificando el reino de Dios y aprendiendo justicia. Si les fuera posible trabajar lo suficiente para redimirse, entonces podría existir la posibilidad de que pudieran ser liberados antes del jubileo de la creación, no tengan que estar ahí 42.000 años. Pero según mi modo de ver, esto no será posible. ¿Por qué? Porque no pueden pagar, porque es que el pecado, la muerte por el pecado es la muerte de Cristo la que perdonaba el pecado, pero ese precio es impagable, es invaluable, es incalculable, nadie lo puede pagar, por lo tanto, eso no será posible y por eso seguirán sirviendo a sus redentores hasta el gran jubileo, hasta que el gran jubileo libere a toda la creación a toda la creación en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8 del 20 al 22. Bueno, un capítulo una vez más interesante, por lo menos a mí me lo parece. El próximo día que abordemos este libro de términos básicos de la escritura del Dr. Stephen Jones, veremos la parte de que es el gran jubileo, el juicio del gran trono blanco, que también estará muy relacionado con lo anterior. Y no veremos el siguiente porque vamos a ver este solo, aunque no es muy largo, será un vídeo más corto, porque el siguiente que veremos será ¿qué es eterno? Y tiene dos partes, por lo menos, parte 1 y parte 2. Así que ahí lo dejamos. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, una vez más desearles en el Señor un año lleno de prosperidad, conforme prosperen sus almas en todas las cosas y que tengan salud conforme prosperan sus almas. Que busquen el Rey y su justicia y todas las cosas les sean añadidas. No buscamos primero la prosperidad y la salud, sino que buscamos primero el Rey y su justicia y entonces las bendiciones nos alcanzan, como dice Deuteronomio 28. Todas estas bendiciones te alcanzarán, no tenemos que buscar. Nosotros buscamos la justicia, el reino y su justicia y entonces las bendiciones comienzan a perseguirnos. Pero no piensen que es así. Todo tiene su tiempo, eso es gradual, ¿verdad? De fe en fe, de victoria en victoria, prosperados conforme podemos asumir esa prosperidad sin que se nos vaya la cabeza. Bueno, pues nada, entonces, como siempre les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, que los ilumine con la preciosa luz de la Shekinah en tabernáculos, para que tengan una luz completa de la Escritura. Y les emplazo entonces para el lunes y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.